Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Cáncer, a lo largo del vídeo te daré unos mensajes y también te daré un mensaje especial con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando. Cáncer, vamos a ver cómo están las energías. Cáncer, en el trabajo, mira, se avecinan buenas noticias para ti. Sobre todo los que no tenéis trabajo, recibiréis una noticia en la cual lo cambia todo, toda tu situación, esta noticia la cambia. Cáncer, que sí estáis trabajando, lo mismo te digo, tenéis los caminos abiertos, sobre todo para aquellos que queráis ascender. Los que hayáis pedido algún aumento o algo por el estilo, sale un pequeño aumento. Cáncer, que tenéis un negocio. Cáncer, estáis nerviosos por algo que como no le veis el resultado, pues no sabéis si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien, si habéis hecho lo correcto o no. Pero aquí dicen, Cáncer, se ha hecho lo correcto, espera los resultados, solo tienes que esperar. Vamos a seguimos con tu economía. Cáncer y tu economía. Toda confusión que tienes a día de hoy en cuanto a tu economía será aclarada. Es cierto que hay personas que te han mentido, Cáncer, pero esto es algo que se solucionará más adelante. Esas personas tendrán que tomar decisiones y partir. Sale claro. Vamos a seguimos, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Estás en búsqueda de... tu prioridad ahora mismo, Cáncer, puede ser la búsqueda de tu paz, ¿no? De tu tranquilidad. Pero en este camino en el cual tú solo quieres paz, quieres tranquilidad, se puede cruzar alguien. O sea, esto es un desafío total, Cáncer. Entonces, en este camino dicen, en el camino de encontrar la paz, se cruzará alguien en tu vida. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Has tenido mucha inestabilidad con una persona. Parece ser que en esta historia del pasado uno de los dos cambió su vida, ¿no? Por estar con esa persona, por dar una segunda oportunidad o algo por el estilo, pero se cruzaron otras personas en el camino y se convirtió en un triángulo amoroso. Estás en el proceso de cambio. Vamos a quedarnos con el cambio, vamos a quedarnos con lo positivo que llega. En este camino que te he dicho, que has iniciado en el plan de que quieres encontrar tu paz, aparecerá una persona un poco más joven que tú en un principio a esta persona le intentarás poner barrera o no dejarte llevar del todo. Accederás a sus formas de conquista, pero siempre poniendo una pequeña barrera. O sea que como que no te vas a querer dejar llevar mucho con esta persona. Entonces, Cáncer, finalmente, ¿habrá algo con esta persona? Dicen que sí habrá algo con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a continuar. Cáncer, que estáis solteros. Vamos a ver. Estás en un proceso... ¿Cómo están las cartas hoy? En un proceso de cambio total y de decidir, de tomar muchas decisiones sobre tu vida, Cáncer,
comenzar nuevas historias. Dicen que esta persona que se avecina es de otro lugar, Cáncer, y también muchos de vosotros os veo que tenéis que tomar a día de hoy decisiones de ir a algún lugar, y ese lugar tiene algo que ver con esta persona. Vamos a ver si vemos alguna fecha, Cáncer. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, Cáncer. Y muy importante que activéis la campanita. Cáncer, vamos a ver fecha en la que podría llegar esta persona a tu vida. Bueno, Cáncer, esta persona o tú podrías comenzar comunicaciones con esta persona en una fecha. Te digo que para muchos de vosotros será mucho y para otros no será tanto, pero yo pienso que las comunicaciones más extensas, que son las que me marcan aquí, son a finales de año, así que entiendo que esta persona entrará antes, porque yo veo a finales de año, sí, comunicaciones muy extensas, pero ya ha habido un proceso. Entonces entiendo que tiene que ser antes de finales de año, y yo te hablaría de 4 semanas aproximadamente, incluso para muchos de vosotros menos. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteros. Encuentra la paz en tu vida, llega la paz en tu vida, ¿sí? Y no quiere decir que el que llegue alguien a tu vida te vaya a desestabilizar esa paz. Dicen, no pienses que esa persona que llega va a desestabilizar todo eso que has conseguido. Dicen que no. Y aquí ya es el momento de tomar decisión de si sigues o no sigues con esa persona, ¿bien? O si accedes o no accedes. Ya me contarás, Cáncer, no te me vayas, que te voy a dar un mensaje especial del amor, y al final del vídeo ya sabes que te voy a dar el mensaje con la bola de cristal. Cáncer, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Qué queremos ver? ¿Qué estamos esperando ver? Porque hay una sensación de que estamos, o una actitud, en este caso, de que estamos esperando ver algo. Y en muchos de los casos no es totalmente positivo. Y estamos a lo mejor esperando algo que posiblemente ni pase. Vamos a ver qué más. Creemos que, en muchos de los casos veo que creemos que la relación va a coger un declive o algo así, ¿no? Es lo que yo estoy viendo. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis casados en convivencia y novios. ¿Hay inestabilidad en la relación? Sí, hay inestabilidad. Ahora yo te digo, ¿qué es lo que se está ocultando en esta historia? ¿Qué es lo que a vosotros mantiene así, de esta forma? Pues mira, se está ocultando algo, unos papeles o algo que implica el arreglo de unos papeles que está en otro lugar. ¿Por qué se está ocultando esta situación? Porque cada vez que ha salido la conversación sobre esta situación, ha habido un problema entre vosotros, ¿bien? Por eso se está ocultando. Hay uno de los dos que interiormente dice no sabe qué hacer. Incluso a veces piensa en coger y cambiar su vida. Pero esto es un pensamiento, no es un hecho ni llega a ser un hecho, ¿bien? No estamos conformes con algo, y esto es algo que se debe de hablar. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en un desgano por no estar conformes, y estamos entrando en un bucle de tener malos pensamientos sin que realmente esté la relación mal del todo. Vamos a seguir. Cáncer, casados en convivencia y novios. Aquí me hablan las cartas de que también hay algún tipo de problema con alguien joven, sobre todo los que tengáis hijos jóvenes.
o si tu pareja tiene hijos jóvenes o algo por el estilo, pues hay un problema con esto también, Cáncer. Entonces aquí dicen que hay que saber separar ciertas cosas, porque hay cosas, vamos, que nos están manipulando. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nos están manipulando y no nos damos ni cuenta. Vamos a seguir. Cáncer, vamos a ver los sentimientos en esta relación. ¿Hay atracción en esta relación? Sí. ¿Hay calma? Sí. ¿Hay estabilidad? Sí. Pero ¿dónde están los sentimientos puros? ¿Dónde está el sentimiento que sentíais antes? Esto es puntual. Esto no quiere decir que no haya sentimiento. Es que no estamos bien. Eso es lo que pasa. No estamos bien y luego las discusiones que hemos tenido, y muchas de ellas, por lo que hemos hablado de hijos, y luego le añadimos discusiones por temas económicos, donde están involucrados los hijos, pues todo eso, todas esas discusiones y las palabras que se dicen en esas discusiones van haciendo mella. Van haciendo mella, nos las vamos guardando y nunca se pide perdón. Esta es la situación, que no se pide perdón. Esto es lo que está pasando aquí, pero eso no quiere decir que no haya sentimientos. Lo que yo sí veo es uno de los dos, me quedo sin voz, que está muy confiado de la relación. Está muy confiado. Eso es lo que yo veo. Te has preguntado muchísimas veces si verdaderamente estáis hechos el uno para el otro. Porque hay un recuerdo también hacia una persona del pasado. No, la persona del pasado no estaba hecha para ti o para tu pareja, no. Lo que hay ahora, o lo que viene en un futuro, sí es que estáis hechos el uno para el otro. Quédate con esto es muy importante, que te quedes con esto. Lo que hay ahora o lo que habrá en un futuro, sí es lo que está hecho para ti. Cáncer. Muy importante esa información, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con el mensaje especial del amor. Cáncer. El que vivas experiencias nuevas no quiere decir que te vayan a traer una consecuencia negativa en tu vida, ¿no? Yo siempre digo que en esta vida hay que quedarse con lo vivido. Lo que vale más en esta vida es lo que vivas, las experiencias, los momentos. Y esto es con lo que te tienes que quedar, Cáncer. Y luego ya el momento, veremos a ver si llega o no llega a más. Pero de momento, vive el momento. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con la salud, no te me vayas, que vamos a trabajar con la bola de cristal, Cáncer. Vamos a trabajar con la bola de cristal también. Cáncer, en tu salud. Cuídate las piernas, te veo mucha inflamación, Cáncer. Y algunos de vosotros, sobre todo las mujeres Cáncer, las que estéis en estado, quiero que os cuidéis mucho, pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos con ese mensaje especial con la bola de cristal, que este sí, os digo siempre, que os lo quedéis las personas que de verdad os sintáis identificadas, Cáncer. Bueno, Cáncer, hay algo que ya está terminado. Hay algo que ya está terminado. Esto es algo que debes de tener claro, ¿no? Para poder avanzar. Cáncer. Se avecinan noticias a tu vida. Cáncer. Unas te dejarán muy confuso
Y otras entenderás que es algo que tenía que pasar para tú poder avanzar o para tú cambiar tu vida. Lo entenderás así. La letra M está marcando mucho, puede ser de un ser querido tuyo, Cáncer, perfectamente. La letra M, Cáncer, sale bastante marcada. El número 7 quieren que te lo muestre. Aquí hay una persona que quiere que te muestre mucho el número 7. No sé qué tiene que ver en tu vida. Me sale un hombre aquí. Y digo un hombre porque me sale con un bigote bastante frondoso, ¿eh? Un hombre con mucho carácter. Muchísimo carácter. Pero interiormente era una persona bella, una persona... o sea, el que no lo conociera o la que no lo conociera, esta persona, te puedo decir que su primera impresión era carácter fuerte y mala leche. La primera impresión no era así. Realmente no era una persona así, es el semblante. Esta persona que está en tu lado espiritual, Cáncer, recuerda mucho a dos personas jóvenes. Tiene dos personas jóvenes que son muy importantes para él. Intenta contactar con él, Cáncer. Pídele que si te tiene que dar algún tipo de mensaje, que te lo dé. Verás como lo que te tenga que decir te lo va a decir esta persona. Cáncer, te quiero dar un número. Te voy a dar el número 65 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Cáncer, que nos vemos en el próximo vídeo.